Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 969, para estudiar el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Como esta carta que Pablo escribe a los Gálatas la utiliza para persuadirlos de que tienen que seguir aceptando que la salvación solo es por la gracia y no por las obras de la ley, en el capítulo que estudiamos hoy sigue con la misma recomendación. No obstante, podemos ver que Pablo en cada capítulo utiliza una explicación diferente para intentar convencerlos. Pero también hemos de tener en cuenta que, de acuerdo con los comentarios que hace Pablo respecto a la circuncisión, carne sacrificada a los ídolos, etc., se está refiriendo a las normas ceremoniales, no a los 10 mandamientos, que son normas morales que no pueden ser eliminadas. Me parece muy bien esta reflexión, Victoria. Bueno, pues comencemos el estudio de este capítulo. Los primeros versículos tratan sobre el tema ya muy conocido de la circuncisión, el cual ha tenido tanta controversia por parte de los judíos, y culmina con el versículo 6 que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Las promesas de Dios pertenecen solo a los que las aceptan por fe, no a los que se proponen ganarlas por sus propios méritos. Los judaizantes que le estaban ocasionando problemas a Pablo, por ahora solamente hacían hincapié en la circuncisión y en algunos ritos ceremoniales de la ley, hablando, por supuesto, de la ley ceremonial. Pero la ley no admite que se haga una selección o se acepta todo lo que dice la ley o no se acepta nada, por lo que si hacían tanto hincapié en la circuncisión tendrían también que creer en todo el sistema ceremonial. Victoria, no creo que los gentiles estuviesen dispuestos a seguir todo el ritual ceremonial de los judíos y al mismo tiempo ser fieles al cristianismo. No obstante, Pablo no tenía el propósito de enseñar que es pecado que alguno se circuncidara. Había consentido en que Timoteo fuera circuncidado, aunque en circunstancias diferentes. Claro, Victoria, Timoteo era medio judío y medio gentil, porque parece que uno de los cónyuges era judío y el otro gentil. Aún así, se circuncidó, aconsejado por Pablo, para que los judíos no protestaran y se midieran con él. Es verdad, pero lo que Pablo quiere hacerles comprender es que no se tome este rito con la esperanza de que les sirva para su salvación. Las obras realizadas para lograr salvación son una negación de la fe. Los gálatas se llamaban a sí mismos cristianos, sin embargo, habían sido persuadidos por los judaizantes de que solo los que aceptaban la ley podían ser verdaderos cristianos. Pues con este proceder lo que estaban negando es la salvación de Jesús por medio de la gracia. Así es que si no aceptaban a Jesús no podían dirigirse al Padre, puesto que Jesús había dicho que nadie va al Padre sino es por medio de él. Victoria nos va a leer el versículo 7, en el cual Pablo les hace una pregunta importante a los gálatas. Pues dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta es una pregunta capciosa de Pablo, puesto que él sabía quiénes habían influido en crear esta confusión entre los gálatas, pero lo hace para que ellos consideren de que antes admitieron el Evangelio de Jesús y ahora, de repente, van en contra. Según lo que dice el versículo 9, dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. Parece que la influencia de estos falsos predicadores fue introduciéndose poco a poco entre los gentiles, pero el daño había ido en aumento. Pues Pablo, en el versículo 10, les hace una advertencia. Dice así: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea.
Pablo espera que haya unidad de criterio en la iglesia de Galacia. Y puesto que la única conducta razonable que se debía seguir es la que él aconseja, cree que los gálatas verán las cosas como él las ve. Los alaba de antemano por su buen juicio que confía adoptarán. Los versículos 13 y 14 son utilizados por Pablo para aconsejarles lo más importante en las iglesias. Dicen así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor unos a otros. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Francisco, ¿por qué Pablo saca a relucir ahora el tema del amor entre ellos? Pues me parece que tanta aceptación de normas no les había servido para nada. Porque fíjate lo que dice el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bien, pues llegamos al final del estudio de este capítulo, pero son recomendaciones maravillosas de Pablo. Desde el versículo 16 al 21 podemos ver que hablan sobre las maldades que se realizan al obedecer a la carne, o sea, al instinto natural del ser humano. Vale, Victoria, pero nosotros, una vez que hemos conocido a Jesús, hemos de obedecer las instrucciones del Espíritu Santo. Los frutos relacionados con el Espíritu son, ya conocemos, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, etc. Vale la pena que estos versículos los repaséis detenidamente, porque son la base para una convivencia feliz entre los hijos de Dios. Pues acabamos por hoy y mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 970. Bendiciones y hasta mañana.